último bloque ya de Plural. Invitamos a un amigo, a Fernando Rosas, al licenciado en Comunicación Social también, al colega Fernando Rosas, pero para hablar de discapacidad. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, Qué gracias. gusto entrevistarte. La verdad que sí, y el gusto es mío. Para mí, la verdad que agradecido porque yo empecé a trabajar con vos allá por el año Hace mucho. 2007, 2006 o 2007. Mi primer trabajo en los medios fue con vos y con Mariquita Torres. Siempre agradecido por esa oportunidad. Antes de que exista Rulo. No me Claro, acuerdo. antes del personaje. Antes del personaje, mis primeras armas en el periodismo las hice con ustedes. Pero bueno, a la gente no le interesa esas cosas, no nos vamos a poner sentimental. Parece historia de viejos. Sí, vamos a empezar a llorar y a los abrazos, pero aprendí mucho. Gracias. No, por favor. Gracias por eso. Fernando, ¿qué te llevó a trabajar el tema de la discapacidad de manera pública? Bueno, la verdad que en el Consejo Deliberante, a partir del año pasado, se creó la Dirección de Inclusión para las Personas con Discapacidad por decreto del entonces presidente Facundo López Sartori. ¿Quién me convoca para llevar adelante esa dirección? Ante la falta de esa nueva mirada, porque siempre había salud y discapacidad, era como un anexo, o era como algo... Venía detrás. Que algo que venía, pero no con este nuevo paradigma que estamos hablando, de la inclusión, ¿no? Que me parece que tenemos que ir ayornándonos todos, porque las personas con discapacidad siempre han venido siendo tratadas de diferentes maneras en distintas épocas. Entonces ahora hay una mirada más social de la discapacidad. Entonces, al cambiar los tiempos, nosotros también necesitamos cambiar las cabezas, que es lo que más cuesta, porque es la barrera más grande, que yo siempre digo, la primera barrera que tenemos ahora, al tener esta mirada social, no es la barrera arquitectónica, Raúl. Porque la barrera arquitectónica se planifica, una rampa tiene su tiempo de ejecución, se licita, se hace. Se soluciona rápido. Se soluciona, pero la barrera más difícil es la barrera actitudinal, la barrera social, la barrera de la gente, del entorno limitante. Que esa es la más difícil. La barrera de la gente que piensa que por qué no le puede pasar. Ese es el primer gran problema. No es un problema mío. No es un problema mío, la discapacidad es algo que le pasa al vecino, es algo que le pasa al hijo de otro. Ese es un grave problema, porque la discapacidad, y esto aprovecho siempre, lo digo, es algo que te puede pasar a vos. La vida te cambia en un segundo, te puede pasar un accidente de tránsito, vos vas a venir lo más tranquilo, te viene un mamerto que vos no sabés cómo maneja el otro y te agarra, y un miembro, o incluso podés tener una discapacidad no crónica, pero temporal. Jugando al fútbol, un amigo hace poco se fracturó la pierna, está esperando que le autoricen la cirugía. Y entonces está con muleta, y eso es una discapacidad temporal. Y necesitas que te incluyan, necesitas todos los servicios. Entonces, estas cuestiones hay que verlas también. Hay que tener más empatía. Una diabetes te lleva a la ceguera, te lleva a la amputación. Hay muchos casos de que la discapacidad es adquirida, Raúl. Y hay otra cosa que la discapacidad pasó muchos procesos, digamos, primero culturales, la persona con discapacidad era ocultada por la familia o según los multifactores, hay muchos factores. La cultura a veces pensaba que era un castigo divino, lo ocultaba, era el raro. La vergüenza sigue pasando problema, todavía, claro. Según el entorno, según la educación. Luego era solamente objeto de beneficencia o de caridad. Ahora estamos tratando de que la sociedad tome conciencia de que es parte de, no es persona claro. Con discapacidad, o sea, la persona como sujeto de derecho primero. Y que la discapacidad es una condición, pero no un limitante, es como persona con pelo o sin pelo. Que una discapacidad no es una incapacidad, porque yo como persona con discapacidad, tengo una discapacidad, pero tengo otras miles de capacidades. Y vos también podés tener
miles de capacidades y otras alguna miles discapacidad, claro. y algunas limitantes. Entonces estamos hablando desde otro lugar, tratando de tomar conciencia y también de visibilizar esto, que para mí es importante, que son datos, Raúl, que no es opinión, de que las personas con discapacidad somos la minoría más amplia. Son datos de la Es el segmento organización. más grande. De las minorías, Claro, de las minorías es el la segmento más, más grande. la más amplia. El La más 0, amplia. son el 10% de la población mundial. Es la Organización Mundial de la Salud, la ONU, dicen, es la minoría más amplia. Y va en crecimiento, ¿por qué? Porque los cambios climáticos, hay nuevas enfermedades congénitas, nuevas enfermedades poco frecuentes, hay enfermedades que no se conocen y va en crecimiento. Y somos las menos visibilizadas, también multifactoriales, o sea, muchos factores, culturales. El cultural sobre todo, me parece. Culturales y actitudinales, ¿y sí? Sí. Y estamos perdiendo también mucho. Y yo celebro, siempre digo, celebro y festejo las victorias de las minorías, porque acá no se trata de competir entre los colectivos. Acá no se trata de competir entre los colectivos a ver qué colectivo, quién gana más derecho, quién no. Y en esto quiero ser bien claro. Todos los colectivos merecemos ganar derechos. Pero nosotros, todos sus derechos. Todos los colectivos merecen ganar todos sus derechos. Exactamente. Pero Comparto totalmente. estamos perdiendo hasta en el terreno del lenguaje. Yo lo digo en este sentido. En el terreno del lenguaje estamos perdiendo en el terreno de la diversidad. Porque cuando vos decís diversidad, pensás en género. La idea, o sea... sí, comparto totalmente. ¿Entendés? Sí. Pensamos en lenguaje, lo dice Wittgenstein, Sí, un lingüista. Sí. Dentro del lenguaje no existe nada. Si no existe en la lengua, no existís. Entonces, si vos no lo decís... nombrás, no existe. Exacto. Claro. Si vos no lo nombrás, no existe. Y si vos decís diversidad, lo primero que pensás es género. Y dentro de la discapacidad hay diversidad. Claro. Pensamos en inclusión o en lenguaje inclusivo y pensás directamente en género. Entonces son luchas que estamos perdiendo también las personas con discapacidad. Que tenemos que, o sea, hoy en día, a mí, esto lo digo totalmente subjetivamente, yo, Fernando Rosa, la palabra diversidad no me está representando. Claro. O cuando hay un colectivo que se junta y que pelea por la diversidad, jamás convocan a las personas con discapacidad, que también tenemos derecho. Y bueno, hay que juntarse. Otra batallita que hay que ganar, ¿no? Hay que ganar, claro. pero también hay muchas cuestiones que, bueno, es para discutir más tiempo. Se está avanzando. Ahora nosotros, por ejemplo, en el Consejo estamos trabajando en lo que es la ordenanza de capacitación para todos los funcionarios en perspectiva de discapacidad y derechos humanos. Esto es importantísimo. Es decir, capacitar en todos los cargos públicos en la ciudad a los funcionarios desde el más alto rango hasta los rangos medios e inferiores en perspectiva de discapacidad y derechos humanos. Eso es importantísimo. También, ¿por qué? Porque esto va a permitir de que involucrar a los funcionarios, que tomen esa responsabilidad. Porque también hay... que no miren de afuera. Que no miren de afuera y que también tomen esa empatía que necesitamos. Yo, escuchándote, me imagino, porque soy usuario de la ciudad, me imagino esto que estás diciendo, me imagino la necesidad de que entiendan la problemática para legislar ampliamente y mirar el panorama completo, ¿no? Y no solamente en función de me traen un proyecto y bueno, avanzamos en esto, viste, medianamente. Siempre
está esa sensación de que no hay una comprensión desde el fondo, digamos. Un ejemplo doy. La ciudad de Posadas me llama la atención el exceso de postes que tienen en la vereda. Incluso frente a las rampas donde tienen que, sobre todo saliendo del microcentro, ¿no? Sí. O sea, yo vivo afuera y siempre digo, voy a contar la cantidad de postes que hay en el pedacito de vereda que está con cemento. Sí. Y me imagino siempre una persona o en una silla de ruedas o con muleta tratando de circular por ahí. Sí, bueno, hay un gran problema con los frentistas. Ese es un problema. Estábamos haciendo ahora un relevamiento en conjunto con Movilidad Urbana para poder ver la manera de solucionar por lo menos el acceso del recorrido que hacen hacia el transporte público, los no videntes, de poder facilitarle, pero también es una cuestión de que vos podés hacerle bien las veredas, pero también es una cuestión de que tome conciencia el comerciante que no te ponga el cartel o la mesita, la con mesita o la zapatería, o que no te ponga el taller mecánico, que no te ponga todos los autos. Es todo un trabajo. Y por más de que le sanciones, que te lo vuelva a poner. El cantero, el basurero, el aire acondicionado, las ramas. La gente a veces no sabe que una persona ciega, las ramas, los aires acondicionados a cierta altura, las cajas de la zapatería, todo eso, son obstáculos, el auto. ¿Lo entienden, Fernando, cuando se les plantea? Y hay que hacer el trabajo de hormiga, de empezar a difundir y a comentar. Y sobre todo, poner esto que yo digo, ¿por qué no te puede pasar a vos? Aunque suene... porque la gente piensa que naturaliza que la discapacidad siempre le pasa a otro. Es el otro. Es el problema de otro. A mí no me toca. Ahora, cuando le toca, si él quiere que todos estemos... cuando te toca, el 100% pasa a ser de tu problema y querés todas las soluciones. Entonces, es ahí donde tenés que tratar de ser un poquito más empático. Fernando, desde el Consejo, aparte de esta, o sea, el órgano, ¿cuál es? ¿Es asesor de ordenanza? ¿Es plantear el problema? ¿Cuál es el trabajo en concreto? Mirá, el espíritu con que fue creado es poder acercar proyectos a los concejales y que hacer las ordenanzas para una ciudad más inclusiva. Ese es el espíritu con el que fue creado. La realidad es que estoy haciendo muchas actividades ejecutivas porque la gente necesita cosas. Constantemente solucionando desde medicamentos, tramitando cosas ejecutivas que gracias gracias a Dios tengo la respuesta desde el Ministerio de Salud, diputados, gente que le puedo pedir que me den una mano y me ayudan. Y eso tengo que agradecer muchísimo al ministro de Salud, al diputado Cecino, al diputado Pasalacqua, al vicegobernador, que generalmente, porque si yo necesito algo, la gente viene a pedirme. Yo no le puedo decir, no, acá hacemos ordenanza. Claro, tenés que dar respuesta. Tengo que dar respuesta. Y estoy en un lugar donde hacemos ordenanza y a veces hay que ejecutar cosas. Fernando, ¿conocés los tiempos de los medios? Sí, conozco. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo lunes. Muchas gracias.